Bueno, y anoche finalmente el ministro de Economía, Sergio Massa, oficializó esta medida que, según dijo, tiene por objetivo aumentar el consumo, movilizar el consumo en Argentina. Tiene que ver con la ampliación en los límites de las tarjetas de crédito. El anuncio fue encabezado anoche, lo decíamos, por el ministro de Economía, con el objetivo de, alguna manera, ir propiciando el consumo. Pero nosotros colgamos en las redes sociales una encuesta preguntándoles a ustedes, bueno, qué impacto va a tener en cada uno esta medida anunciada por el ministro Massa, si efectivamente van a hacer uso de estos nuevos límites de la tarjeta o si ya en la situación particular están demasiado endeudados. Bueno, aquí la consulta: aumentan los límites de las tarjetas de crédito hasta un 35% y la pregunta es, ¿lo vas a utilizar al nuevo límite? Sí, me hacía falta un 29%, pero la inmensa mayoría, un 71%, votó por la otra opción. No, ya estoy endeudado. Bueno, vamos a buscar un análisis, sugerencias, recomendaciones de cara a estas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional. Nos ponemos en contacto con un especialista, Gastón Lentini, quien es asesor financiero y titular de la cuenta Doctor en tus Finanzas. Gastón, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer, gracias por la invitación. Primero ahí te hago una pequeña corrección, la cuenta es Doctor de tus Finanzas. Buscamos básicamente ayudar a todo el que nos siga, ¿no? Básicamente, y acá esto que mencionabas vos me llamó mucho la atención, porque la encuesta, en mi paradigma, iba a ser más favorable a la gente que todavía no estaba tan endeudada. Así que está buenísimo que tengamos ese input para empezar a conversar. A Claro. ver, esto viene hace muchísimo tiempo. Pensemos que ya el gobierno hace mucho tiempo había, por ejemplo, limitado la compra de pasajes aéreos y el sistema financiero en general tiene una cantidad de normativas que traban el consumo, traban justamente muchas veces que la persona pueda endeudarse por demás. Por eso los bancos buscan no ser tan flexibles ni están tan a favor de este corrimiento de los límites. Ahora bien, por el otro lado, tenemos que tener muy en cuenta que el costo para toda esa gente que votó que ya está endeudada, el costo de gastar por demás en la tarjeta de crédito es altísimo. Y acá es importante tener en cuenta que la tarjeta es un arma de doble filo, ¿sí? Si uno se endeuda por demás, bueno, va a tener un gran problema porque lamentablemente va a tener que pagar una tasa muy alta. Son tasas de más del 150, 160%. Son tasas altísimas. Ahora bien, para el que puede hacer uso de sus ingresos, el trabajador que cobra de pronto 100.000 pesos, 200.000 pesos todos los meses, sí hay una buena noticia. A ¿Por ver. qué? Porque, dime. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? Porque, Bien. claro, queremos saber eso. Realmente me parece que ahí hay para aprovechar. Podemos hacer justamente un truco o podemos hackear al sistema de alguna forma para que la inflación juegue a nuestro favor. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un límite nuevo que va a ser un 35% adicional, ¿vamos a poder gastar un 35% más? Definitivamente sí. Y el truco está en qué hacemos con la plata entre el momento del pago y el momento de pagar la tarjeta de crédito, ¿sí? Ahí nosotros podemos definitivamente utilizar el dinero y ponerlo en algo que se llama un fondo común de inversión, que a priori puede parecer algo muy raro, pero es tan simple como hacerse un Fernet, básicamente. Uno tiene que saber cuál es la medida, cómo se mezcla y después lo va utilizando con mucha facilidad. Por ejemplo, Mercado Pago es un fondo común de inversión. Entonces, si nosotros consumimos el día 1 y ponemos ese dinero en un fondo hasta el día en que venza la tarjeta de crédito, vamos a tener intereses que van a ser nuestra ganancia. Eso va a ser un plus que nos va a permitir a nosotros justamente quedarnos con algo más después del pago de la tarjeta. Así que toda esa gente que no está demasiado endeudada
y sí tiene resto, sí está pudiendo administrar justamente sus consumos por debajo de su nivel de ingreso, tienen, me parece a mí, los invito a que se animen a utilizar esta herramienta porque les da una buena oportunidad. Si tienen dudas, a todos les recomiendo lo mismo, llamen al banco y pregunten, ¿qué fondos comunes de inversión tenés? ¿Cuál es tu fondo más conservador? Porque acá no queremos riesgo, ¿sí? Pero si uno hace cuentas rápidas, por cada 100.000 pesos que consume de esta forma, podría ganar unos 6.000 o 7.000 pesos por mes de intereses, ¿sí? Sería parte de la ganancia de esa persona que hace justamente un uso inteligente de esta nueva medida. El problema, como bien decíamos, es Claro. consumir por encima del límite de la tarjeta, porque ahí sí los problemas son otros. ¿A partir de cuándo se empiezan a pagar esas tasas del 150, 160%? Mira, la tarjeta a todos nosotros nos financia hasta el día en que vence. Y ahí sabemos que no hay forma de decir, no, te pago mañana. No. Si la tarjeta venció, empiezan a correr los intereses día tras día, ¿sí? Y esa tasa, si bien es una tasa anual, etcétera, es muchísimo más alta que la inflación. Es muchísimo más alta que muchos créditos personales. Entonces, ahí sugiero, a veces se sugiere o he escuchado colegas que dicen, bueno, pagar el mínimo. Pagar el mínimo tiene un gran problema, que es justamente que el costo del resto del dinero que uno no paga es muy, muy alto. Entonces, me han llegado clientes que me dicen, bueno, pero yo compré un 2x1. Bueno, sí, pero compraste el 2x1 y después no pagaste la tarjeta. Entonces, Claro. ese ahorro en realidad no termina siendo tal y la persona se mete en un lío que está pensando, no pagué, tengo el rojo, se me acumulan los intereses. Entonces está buena esta pregunta porque nos lleva, y la recomendación acá en realidad para toda esa gente, yo sé que es muy difícil en este contexto, es o ir a un mayorista para buscar bajar los gastos relacionados, por ejemplo, a la canasta básica de todos los días, ¿sí? O de pronto justamente decir, bueno, a ver, no saldré a comer una semana afuera si salgo, ¿sí? O ahí empieza uno a tener que ajustar en algún lugar donde sea posible. Lamentablemente, casi con un 50% de pobreza en el país, se hace muy, muy difícil. Pero justamente para la parte de nuestras economías que está en blanco, que está declarada, que tiene un ingreso justamente legal e ingresa al sistema bancario y tiene una tarjeta de Sí. crédito, ahí sí tenemos que ser justamente inteligentes porque es un montón de plata al mes que si no hacemos estas pequeñas modificaciones, estos pequeños trucos, lo dejamos de ganar. Bien, bueno, ha sido muy claro eso. Podemos convertir en aliado esta extensión que da el Gobierno Nacional siempre y cuando participemos de un fondo de inversión temprano y tengamos el margen para hacerlo. Si no se puede, hay que ser más bien precavido para no meterse en problemas. Exactamente, yo invito a todos a que pierdan el miedo. Esto no es que uno tiene que ser multimillonario y mucho menos, siempre repito lo mismo. Usted tiene 50.000 pesos y está con posibilidad de hacer esto, tiene una cuenta bancaria, se puede hacer. ¿Sí? Bien. Es muy muy fácil, se puede hacer con poco dinero y realmente, como digo, nos da, si se quiere, una herramienta para combatir este gran problema que es la inflación en nuestro país. Gastón, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. Un placer, gracias a ustedes.